Hola familia de YouTube. Bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy traemos una bomba informativa que va a conmocionar a todo México y al mundo del boxeo. A sus 62 años, la leyenda Julio César Chávez ha roto el silencio más doloroso de su vida sobre su hijo. No olviden darle like a este video y suscribirse al canal para no perderse estas revelaciones explosivas que están dando la vuelta al mundo. Las declaraciones del gran campeón son absolutamente devastadoras. Por primera vez en décadas, el ídolo mexicano habla sin filtro sobre Junior, y sus palabras van a partir el corazón de México. Que esta confesión es brutal, honesta y desgarradora. Julio César Chávez dice cosas que nunca pensamos escuchar de la boca de un padre sobre su propio hijo. Desde las adicciones hasta los arrestos, desde la gloria hasta la vergüenza nacional. Todo está aquí sin censura. Prepárense porque esto va a doler, pero necesitan escucharlo. A los 62 años de edad, Julio César Chávez, la leyenda viviente del boxeo mexicano, ha tomado la decisión más dolorosa de su vida pública: hablar con brutal honestidad sobre su hijo. El gran campeón, conocido por su fiereza en el ring y su lealtad familiar inquebrantable, finalmente se ha visto obligado a romper décadas de silencio protector. Sus palabras no son las de un padre orgulloso celebrando los logros de su heredero, sino las confesiones desgarradoras de un hombre quebrado por la realidad. Ya estoy cansado de guardar silencio, declaró con la voz entrecortada por la emoción y el peso de los años. Una cosa es que tu hijo cometa errores y otra muy distinta es que te avergüence como padre, como hombre y como mexicano. El ídolo que durante décadas fue símbolo de orgullo nacional ahora se enfrenta a la humillación pública más profunda que puede experimentar un padre. Su confesión no es un acto de venganza ni de publicidad barata, es el grito desesperado de un hombre que ha agotado todas las opciones de silencio. La decisión de hablar públicamente representa el momento más vulnerable y humano de toda su carrera. El peso del apellido Chávez, que durante generaciones había sido sinónimo de honor, disciplina y gloria deportiva, ahora se ha convertido en una carga insoportable para el patriarca de la familia. Mi hijo Julio es un desastre, confesó sin rodeos, con la franqueza brutal que solo puede permitirse quien ha llegado al límite de su resistencia emocional. No lo digo con gusto, lo digo con dolor, pero ya basta de tapar el sol con un dedo. Estas palabras, pronunciadas por quien fue 3 veces campeón mundial, resuenan como una sentencia definitiva sobre el legado familiar. El Junior, como se conoce públicamente al hijo, no solo ha fracasado en el ring según su padre, sino que ha traicionado los valores fundamentales que construyeron el imperio Chávez. El Junior no solo perdió peleas en el ring, también perdió las peleas contra el respeto, contra la disciplina y contra él mismo, añadió con una amargura que trasciende lo deportivo. La tragedia no radica únicamente en la caída deportiva, sino en la destrucción sistemática de todo lo que la familia había construido durante décadas. Para un hombre que dedicó su vida entera a forjar un legado de excelencia, ver a su hijo destruir ese patrimonio representa una herida que nunca sanará completamente. La confesión de Julio César Chávez va más allá de la crítica deportiva para adentrarse en territorio familiar profundamente íntimo y doloroso. Yo le di todo, nombre, respaldo, oportunidades, y él lo tiró todo a la basura entre sustancias raras, amistades que solo lo hunden, caprichos millonarios y escándalos. Reveló con una crudeza que pocos padres se atreverían a mostrar públicamente. El patriarca de la familia admitió que los problemas no comenzaron recientemente, sino que fueron gestándose durante años mientras él intentaba proteger la imagen familiar. He tenido que bajar la cara de vergüenza, confesó, una admisión devastadora para quien durante décadas mantuvo la frente en alto como símbolo de orgullo mexicano. La descripción que hace de su hijo como una lacra representa el punto de quiebre definitivo en su paciencia paternal. Como padre, claro que duele, pero también hay que tener los pantalones para aceptar lo que es, declaró con la entereza que lo caracterizó en sus mejores momentos del ring. La honestidad brutal de sus palabras refleja no solo frustración, sino una profunda desilusión con el rumbo que ha tomado la vida de su heredero. Este reconocimiento público constituye quizás el momento más difícil de toda su carrera como figura pública y como padre. El drama familiar trasciende lo personal para convertirse en un símbolo nacional de cómo la fama y el privilegio pueden destruir a una generación. Julio César Chávez describió a su hijo como un muchacho que nació con estrella y terminó abrazando el fracaso como si fuera cinturón de campeón.
Esta metáfora boxística resume perfectamente la tragedia de una carrera que comenzó con todas las ventajas posibles pero que se desintegró por falta de carácter y disciplina. El contraste entre las oportunidades brindadas y los resultados obtenidos genera una frustración que se refleja en cada palabra del veterano campeón. Le di las mejores condiciones, el mejor equipo, las mejores oportunidades, y él eligió el camino más fácil, explicó con evidente dolor. La responsabilidad personal del joven Chávez en su propia destrucción es un tema recurrente en las declaraciones de su padre. Nadie lo obligó a tomar las decisiones que tomó, nadie lo forzó a desperdiciar su talento, enfatizó el exboxeador. La tragedia se amplifica cuando se considera que Junior tenía todas las herramientas necesarias para el éxito: talento natural, recursos económicos, conexiones en la industria y, sobre todo, el apellido más respetado del boxeo mexicano. Su caída representa no solo un fracaso personal, sino una traición a todo lo que representa la tradición familiar Chávez. La dimensión más dolorosa de esta confesión radica en cómo la conducta del hijo ha afectado la reputación y el bienestar emocional del padre. Cada escándalo de mi hijo es como un puñetazo directo a mi corazón, admitió Julio César Chávez con una vulnerabilidad raramente vista en figuras públicas de su estatura. El impacto no se limita a la esfera privada, sino que se extiende a todos los aspectos de su vida pública y profesional. Ya no puedo ir a ningún lado sin que alguien me pregunte por él, sin que alguien me recuerde sus escándalos, confesó con evidente cansancio. La carga emocional de defender constantemente las acciones indefendibles de su hijo ha minado la energía y el optimismo que caracterizaron toda su carrera. He pasado más tiempo disculpándome por el que celebrando mis propios logros, reveló en una de las admisiones más tristes de toda la entrevista. El orgullo paternal, que debería ser una fuente de satisfacción en sus años dorados, se ha convertido en una fuente constante de vergüenza y dolor. Mi legado, todo lo que construí durante décadas, está siendo manchado por sus acciones, declaró con una resignación que refleja años de luchas internas. Esta situación representa una de las ironías más crueles del destino. El hombre que dio todo por su familia ahora ve cómo esa misma familia amenaza con destruir todo lo que él construyó. El peso de la tradición familiar y las expectativas generacionales han creado una presión insostenible que se refleja en cada palabra de la confesión. Ser hijo de Julio César Chávez debería ser un privilegio, pero él lo ha convertido en una maldición, expresó con una mezcla de dolor y frustración que trasciende lo meramente deportivo. La responsabilidad de mantener el honor familiar ha recaído completamente sobre los hombros del patriarca, mientras que su hijo parece haber abandonado cualquier intento de honrar el legado. Yo peleé toda mi vida por construir algo digno para mis hijos, y él lo está destruyendo pedazo por pedazo, lamentó con evidente angustia. La inversión emocional, económica y profesional que Julio César Chávez hizo en la carrera de su hijo hace que el fracaso sea aún más doloroso. No solo le di mi nombre, le di mi reputación, mis contactos, mi experiencia, y él los desperdició todos, explicó con una amargura que refleja décadas de esfuerzo desperdiciado. El sentimiento de traición es palpable en cada declaración, no solo por los fracasos deportivos, sino por la aparente falta de respeto hacia todo lo que el apellido Chávez representa. La carrera de Julio César Chávez Jr. comenzó como un cuento de hadas del boxeo mexicano, con todas las ventajas que el apellido más respetado del pugilismo nacional podía ofrecer. En 2004, cuando otros boxeadores apenas comenzaban a dar sus primeros pasos profesionales, Jr. ya había acumulado 11 peleas en un solo año, todas victoriosas. Sin embargo, las señales de alerta ya eran visibles para quienes sabían observar más allá de los resultados superficiales. Ganaba por aguante, no por técnica, reflexiona ahora su padre con la claridad que da la distancia temporal. El chamaco tenía quijada dura y corazón de piedra, pero eso no basta cuando te apellidas Chávez. Los expertos en boxeo ya comenzaban a cuestionar la calidad de los oponentes y la prisa con la que se estaba construyendo su récord. La presión mediática era inmensa, pero también lo eran las expectativas familiares y nacionales. Desde niño tuvo que cargar con el peso de ser mi hijo, admite Julio César Chávez con evidente remordimiento. Quizás esa presión fue demasiado grande para él desde el principio. La construcción acelerada de su carrera profesional, motivada tanto por intereses comerciales como por el deseo de justificar el apellido, sentó las bases para los problemas que vendrían después. Los primeros años de la década de 2000 mostraron a un Junior que ganaba peleas pero no convencía a los críticos especializados del deporte. La prensa ya olía lo raro,
recuerda el patriarca de la familia, haciendo referencia a las dudas crecientes sobre la calidad real de los oponentes enfrentados por su hijo. Top Rank, la promotora, explotaba comercialmente el apellido Chávez como si fuera una marca registrada, priorizando las ganancias económicas sobre el desarrollo técnico real del joven boxeador. Le sacaban brillo al apellido como si fuera billete de colección, describe Julio César con una metáfora que refleja su comprensión actual de cómo su hijo fue utilizado comercialmente. Las columnas deportivas comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Cuándo le van a poner a uno de verdad? El problema no radicaba en la falta de talento natural, sino en el ambiente de protección artificial que rodeaba cada una de sus peleas. Junior vendía boletos, aunque no convencía a nadie, admite su padre, reconociendo que el éxito comercial inicial ocultaba deficiencias técnicas fundamentales. La crítica especializada lo despedazaba sistemáticamente, mientras que él, como padre, se veía obligado a defenderlo públicamente. En casa ya se respiraba decepción, confiesa con brutal honestidad, admitiendo que las dudas familiares comenzaron mucho antes de que los problemas se hicieran públicos. El comportamiento personal de Junior durante sus primeros años profesionales ya mostraba signos preocupantes que su entorno familiar trataba de minimizar o ignorar. Puertas adentro, yo sabía que algo no cuadraba, confiesa Julio César Chávez, recordando las señales tempranas que debería haber tomado más en serio. A mi hijo le gustaba más el jet privado que el sparring, más la selfie que el sudor, describe con una amargura que refleja años de observación silenciosa. El talento estaba presente, innegable, heredado genéticamente de uno de los mejores boxeadores de la historia. Sin embargo, el hambre, esa cualidad intangible pero esencial que separa a los buenos de los grandes, esa que te levanta del piso cuando ya no puedes más, esa no se veía. La ausencia de esta característica fundamental se hacía evidente en los entrenamientos, donde Junior mostraba más interés por las comodidades del estrellato que por el trabajo duro necesario para justificar su posición. Los entrenadores y sparring partners notaban la diferencia entre el compromiso del padre y la actitud casual del hijo. Desde joven mostró que prefería los privilegios de ser un Chávez antes que las responsabilidades, reflexiona el patriarca con evidente dolor. Esta dicotomía entre el talento natural y la ética de trabajo deficiente se convertiría en el hilo conductor de toda su carrera. Las diferencias de actitud entre padre e hijo se hacían cada vez más evidentes para quienes trabajaban con la familia. El año 2010 marcó un momento crucial en la carrera de Junior, cuando acumuló más de 40 peleas invictas, una cifra que impresionaba a propios y extraños. Sin embargo, este logro estadístico ocultaba una realidad más compleja que su padre ahora está dispuesto a revelar sin filtros. Muchos lo seguían llamando boxeador inflado, pero el récord era real, reconoce Julio César Chávez, aunque inmediatamente añade las reservas que tenía sobre la calidad de ese récord. La presión por mantener la racha invicta había llevado a una selección cuidadosa de oponentes que, aunque legítima desde el punto de vista promocional, no preparaba adecuadamente a Junior para los desafíos reales que enfrentaría contra boxeadores de élite. A esas alturas ya no se podía seguir escondiendo, admite su padre, reconociendo que había llegado el momento de la verdad. O se enfrentaba a un verdadero guerrero o lo iban a tirar de la cima sin piedad. La industria del boxeo, los medios especializados y los fanáticos más conocedores ya no estaban dispuestos a aceptar victorias contra oponentes de segunda categoría. El momento había llegado de enfrentar la prueba definitiva que separaría a los pretendientes de los campeones reales. Sabíamos que ese momento llegaría, pero cuando llegó, no estábamos preparados, confiesa con la honestidad brutal que caracteriza sus declaraciones actuales. La presión externa se había vuelto insostenible, y el equipo Chávez tenía que tomar decisiones que determinarían el futuro real de la carrera de Junior. El 4 de junio de 2011 en Los Ángeles representó el momento más glorioso en la carrera de Julio César Chávez Jr., pero también el comienzo del fin de sus ilusiones familiares. La pelea contra Sebastián Zwick, boxeador invicto, frío y técnico, era exactamente el tipo de desafío que los críticos habían estado demandando durante años. Para muchos era la noche en que el Junior se iba a desinflar como globo de fiesta, recuerda a su padre, evocando las expectativas negativas que rodeaban la pelea. Pero no, ese día no. Ese día salió con los guantes bien puestos y el apellido en alto. La pelea se convirtió en una guerra cerrada, dura, cuerpo a cuerpo, exactamente el tipo de combate donde las cualidades heredadas de los Chávez podían brillar. El mexicano se fajó,
Metió combinaciones que no se le habían visto antes y aguantó los 12 rounds con Temple. La victoria por decisión unánime lo convirtió en campeón mundial de peso mediano del CMB, culminando años de expectativas y presión familiar. Cuando levantaron su mano, Julio César Chávez Jr. y su historia se convirtió en campeón mundial. El momento representó la validación de todo el proyecto familiar y la justificación de años de trabajo y sacrificio. Por primera vez, un hijo de campeón mexicano lograba coronarse como monarca del mundo, celebra, recordando la trascendencia histórica del momento. Padre e hijo, los dos Chávez llorando con el cinturón en alto, una imagen que parecía salida de una película de Hollywood. La defensa exitosa del título contra varios contendientes competentes parecía confirmar que Junior había finalmente madurado como boxeador profesional de élite mundial. Defendió su título, noqueó a Manfredo Jr. sin despeinarse, se fue a la guerra con Marco Antonio Veneno Rubio, enumera su padre. Recordando una secuencia de peleas que parecían consolidar la legitimidad del nuevo campeón. Sin embargo, ya durante este periodo de aparente éxito, la pelea contra Sergio Maravilla Martínez marcó el punto de inflexión definitivo en la carrera de Junior, el momento donde las ilusiones familiares se estrellaron contra la realidad implacable del boxeo de élite. 11 rounds le dieron una cátedra, lo paseó, lo humilló, lo hizo ver como un amateur, describe Julio César Chávez con la crudeza de quien presenció la destrucción sistemática de todos sus sueños paternales. Durante casi todo el combate, Junior fue dominado por completo por un boxeador técnicamente superior que expuso todas sus deficiencias fundamentales. Sí, en el 12º round se fajó, sacó el orgullo Chávez, lo tuvo a punto, pero no alcanzó, reconoce su padre. Admitiendo que el breve momento de gloria en el último asalto solo sirvió para hacer más dolorosa la derrota inevitable. La cátedra de boxeo que recibió esa noche no fue simplemente una lección técnica, sino una revelación brutal de que había llegado a la cima sin poseer las herramientas fundamentales necesarias para permanecer allí. Y no fue eso lo que me dolió, porque perder cualquiera pierde, reflexiona el patriarca con la sabiduría de quien conoce íntimamente las realidades del deporte profesional. El verdadero dolor no vendría de la derrota deportiva, sino de las revelaciones que surgirían inmediatamente después del combate. Lo que vino después fue lo que me partió, anticipa el momento que cambiaría para siempre su percepción sobre su hijo y sobre la viabilidad de continuar defendiéndolo públicamente. El resultado positivo en el control antidoping posterior a la pelea con Martínez representó la gota que derramó el vaso de la paciencia paternal de Julio César Chávez. Dio positivo. Sí, otra vez. Por esas sustancias que tú sabes se usan para relajar la mente, revela con una franqueza que deja poco espacio para eufemismos o interpretaciones benévolas. La repetición de otra vez indica que este no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón destructivo que había estado desarrollándose durante tiempo. Le metieron 9 meses de suspensión y una multa de casi $1 millón. Enumera las consecuencias oficiales que, aunque severas, palidecían en comparación con el daño emocional infligido a la familia. Ahí ya no pude más, confiesa el veterano campeón, marcando este momento como el punto de quiebre definitivo en su capacidad de continuar defendiendo las acciones de su hijo. La inversión emocional de décadas defendiendo, apoyando y excusando a Junior había llegado a su límite absoluto. Yo lo defendí durante años. Me tragué críticas, cargué con sus errores como si fueran míos, enumera los sacrificios personales que había hecho por mantener unida la imagen familiar. El peso acumulado de esos años de defensa incondicional se había vuelto insostenible cuando se combinó con la evidencia irrefutable de que Junior había estado engañando no solo a los comisionados del boxeo, sino a su propia familia. Dio positivo. Sí, otra vez. Por esas sustancias que tú sabes se usan para relajar la mente, revela con una franqueza que deja poco espacio para eufemismos o interpretaciones benévolas. La repetición de otra vez indica que este no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón destructivo que había estado desarrollándose durante tiempo. Le metieron 9 meses de suspensión y una multa de casi $1 millón. Enumera las consecuencias oficiales que, aunque severas, palidecían en comparación con el daño emocional infligido a la familia. Ahí ya no pude más, confiesa el veterano campeón, marcando este momento como el punto de quiebre definitivo en su capacidad de continuar defendiendo las acciones de su hijo. La inversión emocional de décadas defendiendo, apoyando y excusando a Junior había llegado a su límite absoluto. Yo lo defendí durante años.
me tragué críticas, cargué con sus errores como si fueran míos, enumera los sacrificios personales que había hecho por mantener unida la imagen familiar. El peso acumulado de esos años de defensa incondicional se había vuelto insostenible cuando se combinó con la evidencia irrefutable de que Junior había estado engañando no solo a los comisionados del boxeo, sino a su propia familia. Pero ahí, en ese momento, en esa entrevista, yo dije lo que sentía. Ya no sé cómo ayudarlo. Marca el momento de rendición paternal más doloroso de toda su vida. La admisión pública de impotencia paternal durante esa entrevista representó un momento de vulnerabilidad que pocos padres estarían dispuestos a mostrar ante las cámaras nacionales. Y lo dije con todo el dolor de un padre que ha visto a su hijo autodestruirse frente a todo un país, explica Julio César Chávez, contextualizando la carga emocional de esas declaraciones. La decisión de expresar públicamente su desesperación no fue tomada a la ligera, sino que representó el resultado de una acumulación insostenible de frustraciones y decepciones. No era solo el boxeo, era la falta de disciplina, las malas juntas, los excesos, los berrinches, la inmadurez. Enumera los problemas que se extendían mucho más allá del ámbito deportivo para abarcar todos los aspectos de la vida personal de Junior. La descripción de estos problemas como un conjunto interconectado revela la comprensión paternal de que no se trataba de errores aislados, sino de un patrón de comportamiento destructivo profundamente arraigado. Durante ese campamento pelear con maravilla, me llegaban rumores que se dormía tarde, que entrenaba cuando quería, que comía lo que se le antojaba. Detalla los problemas de disciplina básica que sabotearon cualquier posibilidad de éxito legítimo. La falta de profesionalismo durante el periodo más crítico de preparación para la pelea más importante de su carrera evidenciaba una falta fundamental de compromiso con su propia profesión. Hasta el nutriólogo se fue del equipo. Imagínate el nivel de desesperación. Añade un detalle que ilustra cómo los problemas de Junior afectaban a todo su equipo profesional, no solo a su familia. Los esfuerzos desesperados de Julio César Chávez por salvar a su hijo durante este periodo crítico revelan la profundidad de su compromiso paternal y la magnitud de su eventual decepción. Yo intenté como padre, como entrenador, como figura pública. Lo intenté todo, pero él no quiso. Resume años de esfuerzos fallidos que abarcaron todos los aspectos de su influencia personal y profesional. La multiplicidad de roles desde los cuales intentó ayudar a Junior subraya la desesperación de sus esfuerzos y la resistencia sistemática que encontraba. Después de eso, su imagen se vino abajo. El físico ya no era el mismo. El hambre se le fue y lo más duro, la gente le dio la espalda. Describe las consecuencias múltiples del escándalo del doping que se extendieron mucho más allá de las sanciones oficiales. La pérdida del apoyo público representó quizás el golpe más devastador para alguien cuya carrera dependía fundamentalmente del respaldo emocional de los fanáticos mexicanos. Y cuando el público te voltea la cara, ya no hay regreso, sentencia con la sabiduría de quien entiende profundamente la psicología del deporte profesional. La relación entre un boxeador y sus fanáticos es fundamental para el éxito a largo plazo, y una vez rota esa conexión, la reconstrucción se vuelve prácticamente imposible. Los últimos años de Julio César Chávez Jr. han estado marcados por una escalada de comportamientos autodestructivos que han llevado su historia personal desde la tragedia deportiva hasta el territorio del escándalo criminal y social. Mira, yo no quería que esto se hiciera público, pero a estas alturas, ¿qué más da? La verdad ya no cabe bajo la alfombra, declara su padre con una resignación que refleja años de intentos fallidos por mantener los problemas familiares en la esfera privada. La decisión de hablar abiertamente sobre los aspectos más oscuros de la vida de Junior representa un punto de inflexión definitivo en la estrategia familiar de manejo de crisis. Yo vi cómo mi hijo se fue perdiendo. No de un día para otro. Fue lento, silencioso, pero inevitable. Describe el proceso gradual de deterioro que hace que la situación actual sea aún más dolorosa porque fue observable pero no prevenible. Primero fue el desorden, luego las excusas, después las ausencias. Enumera las fases de una espiral descendente que comenzó con problemas aparentemente menores pero que evolucionó hacia crisis existenciales profundas. Y cuando quise reaccionar, ya no entrenaba con hambre, entrenaba con flojera, se la pasaba más tiempo en fiestas que en el gimnasio. Revela cómo las prioridades de Junior se invirtieron completamente, priorizando los placeres inmediatos sobre las responsabilidades profesionales a largo plazo.
La observación paternal de este proceso añade una dimensión particularmente dolorosa porque implica la impotencia de presenciar la autodestrucción sin poder detenerla efectivamente. Y los rumores no eran rumores, eran señales claras, escandalosas. Admite que lo que inicialmente había sido descartado como chismes maliciosos resultó ser información precisa sobre el deterioro real de Junior. La revelación de los problemas de adicción y la necesidad de internamiento representan el punto más bajo en la narrativa familiar y el momento de mayor vulnerabilidad personal para Julio César Chávez como padre público. Decían que ya no le entraba solo al desayuno, sino a cosas que no eran precisamente proteínas. Utiliza un eufemismo que apenas oculta la gravedad de los problemas de sustancias que había desarrollado Junior. Y sí, yo tuve que internar a mis hijos. ¿Sabes lo que es eso? Internar a tu propio hijo porque ya no puedes con él, porque se te va de las manos, porque ni el amor lo regresa, describe una de las experiencias más devastadoras que puede enfrentar cualquier padre. La pregunta retórica dirigida a la audiencia busca generar empatía por una situación que trasciende las circunstancias específicas de la familia Chávez para tocar fibras universales de la experiencia paternal. El reconocimiento de que ni el amor lo regresa representa quizás la admisión más dolorosa de toda su confesión. Porque implica la insuficiencia del amor paternal para resolver problemas que han alcanzado dimensiones clínicas y legales. Y ahí vino una de las escenas más tristes de toda esta novela. Introduce el incidente de 2019 que marcaría un nuevo nadir en la carrera pública de Junior. 2019, pelea contra Daniel Jacobs. Julio no quiso hacerse las pruebas antidoping previas. Empezó el campamento a medias y aún así se subió al ring. Describe una secuencia de decisiones que demuestran la total desintegración del profesionalismo básico. Pero a la mitad del combate tiró la toalla. Literal. Quinto round. Dijo, hasta aquí, relata el momento de rendición pública más humillante en la historia del boxeo mexicano moderno. La decisión de abandonar literalmente una pelea en progreso violaba códigos fundamentales no escritos del deporte y de la cultura masculina mexicana. Y lo que cayó no fue solo él, fue todo, amplifica las consecuencias de este acto individual hacia el ámbito familiar y cultural más amplio. La reacción del público y las autoridades del boxeo al abandono de Junior durante la pelea contra Jacobs marcó un punto de no retorno en su relación con el deporte que había sido el centro de su identidad pública. Le llovieron botellas, insultos, palomitas y la Comisión de Nevada le quitó la licencia. Enumera las consecuencias inmediatas que abarcaron tanto la expresión espontánea de la ira popular como las sanciones oficiales del deporte organizado. La pérdida de la licencia de boxeo representaba no solo una sanción profesional, sino una declaración oficial de que Junior ya no era considerado apto para competir al nivel profesional. Ese día entendí que lo habíamos perdido, admite Julio César Chávez, marcando este momento como el punto donde sus últimas esperanzas de recuperación se desvanecieron definitivamente. Pero como si fuera una mala serie de Netflix que nadie pidió, volvió en 2021, introduce el intento de regreso que solo serviría para confirmar que no había posibilidad real de rehabilitación deportiva. Y no volvió con fuerza. Volvió a pelear contra Anderson Silva, un expeleador de MMA. Describe una selección de oponente que ya indicaba el nivel al cual había descendido el estatus competitivo de Junior. ¿Y qué pasó? Perdió otra vez, pero esta vez ya no dolía, ya solo daba pena. Revela cómo las expectativas familiares habían disminuido tanto que incluso las derrotas adicionales ya no podían causar dolor adicional significativo. La transición del dolor a la pena marca una evolución emocional importante en la perspectiva paternal sobre los fracasos de Junior. Los titulares no decían, Julio perdió una pelea. Decían, el hijo del campeón ahora es el payaso del ring. Cita la transformación mediática de Junior desde atleta fracasado hasta objeto de entretenimiento cómico. Una evolución que representa quizás la humillación más profunda posible para alguien que había comenzado su carrera con aspiraciones de grandeza deportiva. La dimensión personal y matrimonial de la vida de Junior añadió capas adicionales de complejidad y escándalo a una situación que ya había alcanzado niveles extremos de disfunción pública. Y por si todo eso fuera poco, el drama personal no paraba, porque si el ring se le hizo pequeño, su vida fuera de él se volvió una jungla. Introduce los problemas matrimoniales y familiares que acompañaron y potencialmente contribuyeron a su declive deportivo. Se casó con Frida, una influencer sinaloense, 2 hijos, fotos felices, vacaciones de revista, todo parecía bien hasta que todo empezó a oler a farsa.
Describe la construcción y posterior desintegración de una imagen de estabilidad familiar que resultó ser superficial. La referencia a que todo empezó a oler a farsa sugiere que la aparente felicidad matrimonial fue desde el principio más una construcción mediática que una realidad genuina. Silencios en redes, indirectas, peleas, portales de chismes filtrando que ya ni vivían juntos, que el amor se había ido junto con el respeto. Enumera las señales públicas del deterioro matrimonial que se desarrollaron paralelamente a los problemas deportivos y legales. La pérdida simultánea del amor y el respeto en la relación matrimonial refleja y amplifica los patrones de pérdida que caracterizaban todos los aspectos de la vida de Junior. Y entonces vino lo impensable, lo más bajo, el fondo del fondo, anticipa el evento que marcaría un nuevo nadir en la trayectoria descendente de Junior. Enero de 2024, detenido en Beverly Hills, California. ¿Por qué? Por posesión de armas fantasmas. Revela el primer arresto formal de Junior por cargos criminales serios que trasladaron sus problemas desde el ámbito deportivo y personal hasta el legal y penal. Y ahí lo tienen, querida audiencia. Las palabras más duras y honestas que jamás hemos escuchado de un padre hacia su hijo en la historia del deporte mexicano. Julio César Chávez, a sus 62 años, nos ha dado una lección de valentía al decir la verdad, por muy dolorosa que sea. Muchísimas gracias por todos sus comentarios increíbles. Sus opiniones y historias personales en los comentarios siempre nos conmueven y enriquecen nuestra comunidad. Dejen sus comentarios abajo. Queremos saber qué opinan sobre estas declaraciones tan fuertes de don Julio César y si creen que Junior puede aún redimirse. Dale like si te impactó este contenido y compártelo para que más gente conozca esta historia que está marcando un antes y un después. Suscríbanse y activen la campanita para más contenido exclusivo del mundo del boxeo y historias que nadie más se atreve a contar. Hasta el próximo video, y que viva México.